Vamos a comenzar este desarrollo de noticias hablando de una de las máximas preocupaciones que tienen todos los ciudadanos argentinos y está vinculado con la economía. De buenas a primeras, de la noche a la mañana, apareció una corrección, un aumento en el combustible. Pero no es que estaba congelado. Rige un congelamiento de combustible, pero aparentemente, bueno, algunos estacioneros por problemas de abastecimiento tuvieron que comprar por fuera del cupo pagándolo más... Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pero además el tema de la faltante. ¿Hay faltante? Antonella Cocucho, muy buen mediodía. Juan Pablo, María, buen mediodía para todos. Les diría que la primera pregunta que hay que hacer antes que el precio es, ¿vas a conseguir combustible? Claro. Porque eso es lo que hoy se pone en duda y lo que está pasando no solo en todo el país, sino también en nuestra ciudad, en nuestra región, en el área metropolitana de Santa Fe. En este momento estamos en una estación YPF, la única que hay en Santo Tomé, en Avenida del Trabajo y Avenida Luján, en esa esquina. Estamos en este lugar y lo primero que le voy a preguntar a María Isabel Pelosi, que es de la Cámara de Expendedores, ¿hay combustible? ¿Tenés algún faltante ahora en este momento? En este momento tenemos faltante de diésel, ultra diésel, el diésel más económico. Tenemos Infinia diésel y nafta. ¿Qué es lo que pasa en general con los combustibles, no solo aquí, sino en toda la región? Recibimos diariamente las estaciones, los cupos que tenemos asignados por cada petrolera y bueno, hay un poco más de demanda que lo que estamos recibiendo, justificada en varias cosas, y debido a eso se termina. Entonces puede ser que vayan a una estación y encuentren nafta super, en otra encuentren nafta premium, o hasta alguna estación no tenga ningún producto en algún momento del día. Acá en particular, que es una estación que tiene mucho movimiento, ¿qué faltantes has tenido? No, tenemos faltantes diarios de nafta super, de diésel. La semana pasada, con la llegada del fin de largo, estábamos con quiebre de todos los productos, hasta incluso de los productos premium. Los clientes en un principio siempre cargan super o el diésel común, que es más económico. Una vez que se termina, a veces esperan que llegue, pero como llegaba el fin de largo, siguieron cargando los combustibles premium y se terminó todo. ¿Estaciones de la zona que han tenido que cruzar, las mangueras? Sí, de la zona y de distintos puntos del país, sí. ¿Por qué se da esta situación de desabastecimiento? Como te decía recién, hay varias razones. En general, lo que hablan ustedes dentro de la Cámara. En general, hubo un congelamiento de precios que rige hasta el 31 de octubre. Ese congelamiento, frente al periodo inflacionario que estamos viviendo hoy por hoy en la Argentina, hace que una parte del producto que no se alcanza a fabricar en el país y es importado, se suma el problema de que el barril de petróleo está bastante más elevado el precio que el barril criollo, que es $65, y además se tiene que importar no al dólar oficial, sino al valor de importación. Eso hace que las pérdidas que tiene cada petrolera para importar el producto que falta son millonarias, son millones de dólares mensuales. Eso es lo que nos manifiestan. Nosotros somos simples pymes, digamos, que lo único que hacemos es recibir el combustible y venderlo al precio que dispone cada petrolera, pero básicamente es eso. Las petroleras han podido aumentar en el mercado mayorista los precios y eso ha hecho que las empresas que antes tenían sus tanques y recibían del mayorista salgan a buscar a las estaciones de servicio porque el precio de cartel está entre un 25% inferior al precio del mayorista. A eso también se daría este desabastecimiento, que tienen mayor demanda de este sector, que sale a buscar a las estaciones de las ciudades. Exactamente, eso es lo que está pasando, digamos, con el tema del diésel y con el tema de las naftas, es que nuestro poder adquisitivo lamentablemente está cada vez más complicado y la gente carga más super que años anteriores, menos Infinia, entonces el cupo que tenemos de nafta super, que generalmente se relaciona a la venta del año anterior, este año no alcanza. Es decir, hay un desfasaje absoluto entre lo que se paga en surtidor y lo que se paga cuando se importa el combustible. Exactamente, el desfasaje es muy grande, no es en el 100% porque por supuesto hay producción argentina, pero sí alrededor de un 30% del consumo del país es importado. El problema parece cíclico. ¿Habría una solución en los próximos días o este desabastecimiento seguiría ante el panorama actual? Y eso depende del gobierno y las petroleras. Nosotros no vemos una solución en el corto plazo. La solución sería que se sienten a conversar entre el gobierno y las petroleras y puedan lograr llegar a un acuerdo, alguna disminución impositiva. El precio es muy difícil que suba porque sería un caos en el país. Entonces el precio no se va a actualizar a ese precio internacional, pero sí debería buscar alguna manera entre el gobierno y las petroleras de
solucionar este problema y que podamos tener todos el abastecimiento que necesitamos. ¿Las petroleras están cumpliendo con los cupos? Sí, con los cupos asignados cumplen, sí. Es decir, que este desabastecimiento en los últimos días es más por la mayor demanda que están teniendo del sector que compraba en mayorista y que ahora viene aquí por el tema de la diferencia de precios. Exactamente, y porque hay mucha gente que en otras épocas cargaba combustibles premium, en el caso de YPF Infinia, y ahora se están volcando a la nafta super. ¿Qué pasa con el precio de los combustibles? Supuestamente un congelamiento hasta el 31, pero en algunas estaciones de bandera, de otras banderas no de YPF, han aumentado. Hubo aumentos mínimos en el interior del país, en Capital Federal no, y los aumentos fueron muy ínfimos, alrededor del 2%, entre el 2 y el 2,5%, que por supuesto que no alcanza a cubrir el problema que tenemos hoy. ¿Sigue siendo muy barato el combustible en el país? Sí, aunque suena raro, digamos, sí. Si comparamos históricamente, el precio del combustible siempre fue de $1. Hoy tenemos algo irrisorio, que es que un alfajor, si entras a la tienda, un alfajor sale más barato que más caro que un litro de nafta. Nunca pasó. ¿Cuánto está el litro de nafta? Y la nafta super está a 292 pesos. Así que hoy, si querés un litro de agua mineral, un alfajor, cualquier artículo está más caro que un litro de nafta. ¿Desabastecimiento entonces puede llegar a haber en estos días? Sí, de hecho está habiendo, digamos, desde que inició el mes de octubre. Empezó en septiembre, pero desde principio de octubre se fue agravando y esperemos que no, pero la perspectiva es que siga cada día peor esto. Anto, sí, Juan, decime. Quería ver si le podías transmitir la pregunta, a ver si ellos en la Cámara tienen la información de qué pasa con los camiones, con el transporte. Tenemos recuerdos de que no hace mucho tiempo había muchos problemas con el gasoil común. Recién ella lo mencionó. Si tienen información de qué está pasando con los camiones, con el transporte de grano, transporte de carga en general. Claro, lo que pasa es lo que planteaba ella, que muchos vienen, están consultando sobre el transporte de cargas, muchos vienen a cargar aquí por el tema de la diferencia que hay entre cargar en un mayorista y cargar con el precio mayorista, claro, que cargar aquí, como estuviste explicando, respecto de lo que es el precio en las estaciones. Se acercan hasta aquí a cargar, hasta que en un momento, bueno, no hay más, ¿no? Claro, como sucedió ahora, sí. Transporte de carga y transporte de pasajeros, que son los que habitualmente tienen tanques en sus empresas y son abastecidos directamente por mayoristas o por las mismas petroleras. Pero ese canal es el que tuvo el aumento importante en sus costos, entonces salen a buscar al precio del cartel de las estaciones. Vienen en viaje, en otras localidades les venden por cupo, ¿qué es lo que le dicen cuando llegan acá? Sí, el fin de semana nos encontramos con que los turistas que venían de Córdoba estaban sorprendidos que les vendíamos. Nos decían que allá tienen un cupo de 5.000 pesos por vehículo para cargar, la mayoría de las ciudades. Cada uno va viendo cómo lo maneja, digamos, en base a la cantidad de producto que tiene. Veíamos colegas en otras partes del país que compartían fotos con sus mangueras cruzadas, como vos dijiste, con las estaciones cerradas. Otros que están en ruta saben que son indispensables, entonces entregan un pequeño cupo por cliente, como para poder que la gente pueda seguir viajes. ¿Se está pensando en aplicar algún cupo acá? Nosotros tenemos un cupo en el diésel, estamos entregando cuando tenemos 200 litros por vehículo, como para poder tener más horas durante el día, digamos, de producto. Y en las naftas aún no. Mientras tenemos, vendemos, le llenamos el tanque a los vehículos, las cargas en los vehículos son mínimas y es más el enojo del cliente cuando no hay. Entonces, lo que optamos es, por ahora, en las naftas no. Los clientes tratan de llenar el tanque, dado esta incertidumbre, lo que pueda pasar con el precio, que algunas estaciones de banderas aumentaron más allá del congelamiento y al mismo tiempo de poder quedarse sin combustible. Y se dan distintas situaciones. Cuando hay nafta super, sí. Cuando estamos sin super, generalmente a veces ponen 1.000, 2.000 pesos de Infinia como para seguir hasta otra estación y ver si consiguen super. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, le agradecemos entonces contándonos aquí el panorama de las estaciones de servicio en toda la región, pero es algo que se repite en el resto del país. No nos olvidemos que en la estación esta en particular que estamos tiene el acceso a la ruta 19 aquí nomás, por eso también hacía referencia a la cantidad de camiones que se acercan para conseguir gasoil más económico. Ahora, la reflexión es qué devaluado está todo, ¿no? Porque hablan de que el litro de nafta sale menos que un alfajor, pero al mismo tiempo
A la mayoría de los argentinos le cuesta mucho llenar el tanque, y más si tenés que llenar por lo menos 2 tanques al mes, es un presupuesto para una familia. Bueno, en esa situación estamos, y eso es lo que genera también este problema cíclico por el desfasaje que hay entre lo que se paga en la cantidad de combustible que se tiene que importar y lo que se termina pagando aquí en el surtidor. Por ahora lo bueno es que cupo, al menos esa herramienta, esa posibilidad, no se estaría evaluando para implementar en Santa Fe, al menos por ahora, Anton, donde la situación, por lo que decía la entrevistada, está bastante controlada, más allá de todos los factores que afectan por allí a los ciudadanos comunes que vamos a cargar combustible. Cupo no, pero es un día a día de lo que pueda llegar a pasar con esta situación. Depende de la bandera de cada estación, se manejan de una determinada forma u otra con las petroleras. Por ejemplo, en el caso de YPF nos decía, reciben todos los días el cupo de combustible, que depende de la estación que le manda la petrolera, todos los días o cada 2 días. Hay otras petroleras que se manejan distinto con sus estaciones, y ahí puede llegar a haber quizás más desabastecimiento. Ahora, esperemos que esto haya sido a un cuello de botella, digamos, más que nada el fin de semana largo, sí. Porque ya vimos, esto es un déjà vu, ya vimos la película de los camiones entrando a las ciudades, con todo lo que eso implica, con el peligro que eso implica, pero con la necesidad de los camioneros de entrar a conseguir combustible en algún porque lado. Económicamente les conviene más Claro, también. ya lo vimos a esto, ojalá que esto se pueda solucionar en el corto plazo, Anto, ojalá. Económicamente les conviene, y pensemos también en el estrés del chofer al volante, Sí. la mayoría de las veces recibe una orden de conseguir combustible más económico y que viene cargando en cupo por kilómetros y kilómetros. Quizás tiene un viaje, no sé, de más de 1000 kilómetros y tiene que ir probando en cada estación a ver si consigue, si le cargan, qué cupo le cargan. Es un tema muy complicado para todos. Gracias, Bueno, gracias, Anto. muchísimas gracias por este panorama. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes.